Hola de nuevo y bienvenidos. Con este vídeo vamos a iniciar una nueva lista de vídeos que van a ser acerca de la integral indefinida. Pero en este vídeo en particular vamos a hablar de un concepto importante que es el diferencial de una función. Cuando nosotros tenemos una función f de x que es derivable para x, si nosotros trabajamos con valores suficientemente pequeños, a los que voy a llamar incremento de x, podemos escribir esta fórmula que os voy a demostrar y de la que vamos a ir hablando poco a poco. Y veremos qué características tiene. Para ello voy a empezar, para poder explicar los conceptos, voy a empezar trabajando con un dibujo. Tengo aquí estos ejes de coordenadas, aquí el origen, aquí tengo una función, la función f, y voy a considerar dos puntos, el punto P y el punto Q. El punto P va a tener de coordenadas x, f de x. Y el punto Q va a tener de coordenadas x más incremento de x, f de x más incremento de x. Bien, fijaos que la distancia entre las abscisas de P y de Q es justamente incremento de x. Y la distancia entre las coordenadas de los puntos P y Q será este incremento de la función o incremento de la abscisa. Fijaos además que en el punto P he dibujado la recta tangente a la curva. Esta recta tangente va a tener como pendiente la derivada de la función en este punto X, ¿vale? Y si recordáis, la derivada coincide con la tangente de este ángulo. Si yo marco este triangulito, la pendiente sería lo mismo que la tangente de este ángulo alfa. Y la tangente es el cateto opuesto dividido entre el cateto contiguo. Pues bien, el cateto opuesto, hemos dicho que si teníamos m, que era f' de x y que era la tangente del ángulo alfa, es el cateto opuesto, que será esto, dividido entre el incremento de x. O sea, este trocito de aquí, el segmento AB, entre el segmento PA. El segmento AB es a lo que vamos a llamar diferencial de f. Y el segmento PA será el incremento de x. Bueno, pues eso es lo que he dejado escrito a continuación. Tengo aquí que la derivada es el diferencial de f de x entre el incremento de x. Si paso este incremento de x multiplicando aquí, está dividiendo, si lo paso multiplicando, me queda esta segunda expresión. El diferencial de f de x es f' de x multiplicado por el incremento de x. Fijaos en una cosa, la derivada es el diferencial dividido entre el incremento, mientras que este segmento AB es el diferencial, o sea que el diferencial de una función es distinto de la derivada. La derivada sería este diferencial dividido entre este segmento, que es el incremento de x. Bueno, vamos a continuar con esta fórmula. Una vez que yo tengo esta fórmula, lo que voy a hacer va a ser pensar que la función podría ser la función identidad, que es lo que he escrito aquí. Digo, en particular, cuando tengo la función identidad, se cumple lo siguiente. Si yo tengo que mi función fuera y igual a x, entonces al hacer el diferencial de f de x, como y es igual a x, estaría haciendo el diferencial de x. Y me quedaría que el diferencial de x es la derivada de x, que es 1, por el incremento de x. ¿Qué nos ha quedado? Nos ha quedado que el diferencial de x es lo mismo que el incremento de x. Por lo tanto, esta fórmula que teníamos aquí la vamos a escribir a partir de ahora de esta otra forma. Diferencial de f de x es f' de x por el diferencial de x. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues si nosotros queremos hacer ahora el incremento de la función, si queremos ver cuánto vale, sería f de x más incremento de x menos f de x.
esto de aquí. Bueno, pues esta distancia será el segmento BA o AB más el segmento QB. Fijaos que el segmento AB sería el diferencial de f de x. Aquí lo hemos puesto. Y el segmento QB es este trocito tan pequeño de aquí que pone O de incremento de x. Y ahora diremos lo que significa. Vale. Una vez que tenemos esto, el diferencial de f de x lo tenemos aquí. Hemos dicho que era f' de x por el incremento de x. O mejor dicho, aquí lo tenemos. Lo sustituimos aquí. Y nos sigue quedando este O de incremento de x, que vamos a ver lo que significa. Venimos aquí a la fórmula que teníamos antes. Esto es lo que acabamos de ver ahora. Dice, donde O de x es un infinitésimo de incremento de x, de orden mayor que 1. Y esto lo que significa es que esto va a ser tan pequeño cuando nosotros nos acercamos, cuando el incremento de x tiende a 0, va a ser tan pequeño que al dividirlo entre incremento de x, esto va a valer 0. O sea que tiende a 0 más rápido el numerador que el denominador, siendo que el denominador ya se está yendo a 0, pero esto lo hace mucho más rápido. Bueno, pues sabiendo eso, lo que vamos a hacer ahora va a ser usar la notación de la derivada. Si tenemos el límite de f de x más incremento de x menos f de x dividido entre incremento de x cuando incremento de x tiende a 0, fijaos que lo que hago es, esto sería el numerador, ¿vale? Y lo sustituyo por esta parte de aquí. Bueno, pues me quedaría el límite cuando el incremento de x tiende a 0, aquí lo mismo, y ahora el numerador, que es esto, y a su vez es esta parte, bueno, pues el numerador dividido entre incremento de x. Aquí tenemos la primera parte y aquí tenemos la segunda, dividido entre el incremento de x. Ya lo he separado, ya he aplicado linealidad. Podría haberlo hecho, si lo pongo aquí, sería el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f' de x diferencial de x más o de incremento de x, y esto dividido entre incremento de x. Bueno, pues el límite de una suma es la suma de los límites cuando estos existen, así que se pueden separar. Y el incremento de x, si nos interesa, lo podemos cambiar por el diferencial de x, como pone aquí. Así que tengo que f' de x diferencial de x dividido entre el diferencial de x, y por otro lado el O de x, a ver, esto sería entre incremento de x dividido entre incremento de x. Esta parte de aquí se va a 0, esto se cancela con esto y me queda solamente f' de x. ¿De acuerdo? Bueno, pues observar cuál es el significado que tiene el diferencial. Nosotros vamos a trabajar con estas expresiones en las integrales. Y entonces lo que es importante que veáis es que tiene su significado y que el diferencial de una función es distinto de la propia derivada. ¿Vale? Bueno, vamos a ver las reglas de diferenciación. Tenemos, si una función es la suma de otras dos, pues el diferencial de la función sería la derivada de la primera por el diferencial de x más o menos la derivada de la segunda por el diferencial de x. Se pueden sacar factor común el diferencial de x. Y de forma abreviada se puede escribir de esta forma. El diferencial de u más menos v es el diferencial de u más menos el diferencial de v. Si tengo una función que es una constante por otra función, bueno, pues el diferencial de esta función será la constante por
la derivada de la función y por el diferencial de x. Y escrito de forma abreviada lo tenemos aquí. El diferencial de k por u es k por el diferencial de u. Si tenemos que la función es un producto de funciones, si hacemos el diferencial, esto es la derivada de la función f de x por el diferencial de x. Y f' de x, en este caso, sería la derivada de la primera por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda. De forma abreviada tendríamos que el diferencial de u por v es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. O sea, igual que en las derivadas, pero añadiendo al final el diferencial de x. Si tenemos un cociente, si la función f de x es el cociente de dos funciones, tenemos que el diferencial es, la fórmula ya veis, esto sería f' de x, que es la derivada del cociente, y luego el diferencial de x. Entonces, derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador. Y luego esto dividido entre el denominador al cuadrado. Y de forma abreviada, pues aquí está. Ya veis que cuando nosotros juntamos el u' de x con el diferencial de x, esto sería el diferencial de u, que es la forma abreviada de escribirlo. Y al juntar el v' de x con el diferencial de x, tenemos el diferencial de v. ¿Vale? Y ya lo último, la última propiedad que vamos a ver, si nosotros tenemos una composición de funciones, si f de x es u de v de x, bueno, pues el diferencial de f de x será la derivada de la función por el diferencial de x, o sea, u' de v de x por v' de x y luego el diferencial. Y con eso ya estaría. Bueno, pues este vídeo es un poco teórico, es para que se comprenda el concepto de diferencial y a partir de ahora ya pues lo vamos a usar en diferentes ejemplos. Venga, un saludo y os espero en el próximo.